pero seguro veremos al señor Ragnaros, el señor del fuego, otra vez en este metajuego, posiblemente. Muy buenas tardes, curiosos, yo soy Ripek, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a venir con el segundo review de cartas de la nueva expansión de Hearthstone que se viene el próximo 4 de diciembre, la arena de Rastakhan. Han salido como unas 26 cartas de la última que hemos visto y creo que esta vez la voy a mostrar por clase, creo que lo mejor posible, sobre todo porque hay una combinación, hay cartas que tienen relación entre sí y vamos a poderlas comentar todas de una vez, ¿no? Y creo que es más fácil para nosotros, ¿vale? A ver, vamos al grano de una vez, ¿no? El druida. El druida solo ha salido una carta nueva, creo que la ahora la hemos visto, ¿verdad? El cuerno atroz, piel férrea, 7 mana 7/7, es una bestia. Arrasar, invocar a un piel férrea, enano, 5/5. Básicamente, eso es una bestia cualquiera, 5/5, que así se va a llamar. Esta carta, por cierto, para los que no se recuerdan, arrasar, y también para dejar claro, porque es una duda que yo también tenía antes, el arrasar solamente si tú matas al esbirro. Recordamos que el arrasar es cuando se mata a un esbirro, ya sea con arma o con esbirro o con un hechizo, lo que sea, pero el daño es mucho mayor a la salud que tenga el esbirro, ¿ok? Que literalmente si arrasas, overkill, como se dice en inglés, ¿no? Si haces daño por encima de la salud del esbirro, muy importante. Pero muy importante, que yo tenía al principio tenía la duda, solamente funciona si tú atacas, ¿ok? No es que si él tradea y tiene menos salud un esbirro que tú. El esbirro, por ejemplo, también se origina el efecto de arrasar. La otra cosa interesante es que arrasar no es solamente una vez, todas las veces que se puede hacer, ¿no? Como algo positivo, ¿no? Sin embargo, es un 7 más 7/7, que de estadística más o menos, entre comillas, tampoco tan mal y también. Y que tiene un efecto de arrasar interesante. A ver, esta carta no me parece mala. La duda es, ¿en qué arquetipo lo metes? No hay druida bestias, no hay nada del estilo. Esto es un esbirro más bien de tempo, me suena más de tempo. Para arena, esto es un monstruo, eso sí debo decirlo, porque esto es totalmente una carta tempo. Y para mazo control, ¿en qué mazo lo quieres meter, no? ¿Qué cambiarías para meter esto? En mazo control no quieres esto, o sea, me refiero a control o los combos que hay ahorita de maligos, o el de incluso el Big Druid. No creo que necesite un Big Druid esto. Tiene Tirantus, tiene Arthas, tiene Hechiceras, tiene Alexstrasza, tiene Adronox si quieres. O sea, esto para mí no lo necesita para nada. Además que Adronox daña como el efecto del Adronox esta carta. Tú no quieres sacar con la hoja de la bruja esto, ¿no? Entonces, no es que sea tan mala la carta, pero es que no lo veo en ningún arquetipo. Así es sencillo. Vale, el cazador no ha sacado nuevas cartas, así que vamos a odiarlo. El mago es donde me ha dejado mucho hype, sinceramente. A ver, creo que ya hemos comentado estas tres cartas. Van a direccionar un poquito, me da la impresión, al mago, que es lo que me gusta, hacia el poder de él. Vamos a leer todas y cada una de las cartitas, ¿ok? Tragafuegos, 1 de maná, un 1/1, estadísticas medio malas, pero el grito de batalla es la próxima vez que uses tu poder de héroe este turno, infligirá 2 más de daño. Muy interesante, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si este turno usa el poder de héroe de Jaina, te hace 2 de daño. Combina muchísimo, por ejemplo, con el de Jaina, por ejemplo, porque ahora hace 2 de daño. De hecho, haría 3 de daño. El 1 normal más los 2. Y por lo menos es mucho más probable que saque el elemental adicional. Interesante, sin más. El espíritu del Dracohalcón. Recuerden los nuevos espíritus. Son efectos, nuevos esbirros. 0/3, absolutamente todos. El maná si cambia. Un efecto literalmente bueno, y lo interesante de ello es que síguelo durante un turno, o sea, literalmente puedas sacarle el efecto al menos un turno el siguiente, ¿no? Si puedes. Síguelo durante un turno, 2 de mana 0/3. Tu poder de héroe también afecta a los esbirros adyacentes, o sea que
Combinado quizás con esta carta, hace 3 de daño en conjunto. Interesante, sin más. Ya hablaremos de todos en su conjunto. La legendaria que para mí es que es una belleza. Yanali, el Draco Halcón. Eso vendría siendo como el Loa, creo, si mal no me equivoco, ¿no? Grito de batalla, un 7 mana 4/4 bestia. De estadísticas cutre, pero el efecto es muy interesante. Si tu poder de héroe ha infligido 8 de daño en esta partida, invoca a Ranaro, Señor del Fuego. Como un acumulador, no hace falta que lo tengas en tu mano. Tú lo puedes haber robado tarde, pero igual vas a poder sacar a Ranaro solamente si has hecho 8 daño con solo tu poder de héroe este turno a la cara, ¿ok? No, y ni siquiera a la cara, al virus y demás, que es muy probable, sin duda alguna. Un mago control es posible que haga esto, o sea, entre puntos de héroe, que porque a veces no tiene turnos muertos. Con este tipo de cartas puede darse. A ver, llama mucho la atención este tipo de cartas porque señor Ranaros es una carta muy buena. Está en Salón de la Fama, ¿no? Entonces vamos a poder ver a Ranaros quizás, ¿no? A ver, ¿qué se me ocurre con esto? El conjunto de las 3 cartas me parece interesante. El efecto junto con una neutral que tiene relación con poder de héroe, que ya lo vamos a ver después. ¿Me explico? Que no se me olvide. Pero sin duda alguna para mí, si bien Mago Control me da una idea de esto, pero el Mago Control que hay actualmente es el Big Spells. Y estas cartas no sé si sea muy bueno. A mí lo de los espíritus me sigue dando como... No me sigue aclarando del todo. Es decir, si tuviera uno de ataque, al menos poder tradear con algo, hacer daño con algo, está bien. Pero lo contrario son cartas muy muertas, ¿no? Los espíritus, quiero que vean que no son cartas de 2 de maná. Son cartas de... tiene que sacarle combo, por lo tanto, esto implícitamente es una carta de 2, 3, 5 de maná, ¿no? Igual que el Tragafuego, por ejemplo, es una carta que no vale 1 de maná, vale 3 de maná. Básicamente con el poder para poder aprovechar el poder de héroe. O sea, tiene su pro y contra. Como tal, en sí, cada una de las cartas no es tan buena, pero si funciona un arquetipo puede ser muy bueno. A mí me da la breve sensación, y yo estoy seguro que lo voy a traer y lo voy a traer aquí al canal. Estoy seguro que me va a crear el Yanali del Draco Halcón. Es que me encanta el diseño. Y me llama mucho la atención un posible mago impar. Existe el gato este que aumenta más de 1 de daño hechizo. El poder de héroe mejorado de mago no está nada mal. ¿Ok? Estamos hablando que es 2 de daño todo el tiempo. Va a ser mucho más fácil tener ahora Yanali. Tiene ahora cartas que lo sustenten. En la pirómana me parece brutal. O sea, es posible ahora tener robo con esto. Tienes intelecto y robo con la pirómana. Es un 3-4 que está bien. Tiene una win condition clara como es esto. Además con DK de Jaina si quieres. El Irle quizás todavía no sea muy bueno con el tragafuegos y demás. Quizás le hace falta alguna otra cosa. No lo sé. Me da una breve sensación que es posible hacerlo. Pero seguro veremos al señor Ragnaros, el Señor del Fuego, otra vez en este metajuego, posiblemente, eso, lo cual mola muchísimo, me encanta. Ya veremos. De Paladín hemos visto 3 cartitas, lo cual es que me han gustado, lo he dicho, y 3 cartas más que literalmente también son para mazos de control, no han potenciado prácticamente nada de agro, y ya veremos. Primero vamos a ver el espíritu, vamos a ir una por una, el Templario Sandalario. Grito de batalla, si has restaurado 10 de salud en esta partida, obtienes +4/+4 y provocar. Son hartas, sin el efecto obviamente, que es muy probable. A ver, el Paladín se sana muchísimo, tiene muchas cartas de sanación, y con la última legendaria también tiene muchísima sanación, con Ciliax, no sé, da mucha cabida con el campeón de tormentas y el arma. No se puede haber mucho juego, la verdad, esta carta me llama la atención. Si funciona el arquetipo control, esta carta sin duda alguna la veo. Porque al final de todo, a tempo es un 4 maná 4/4 que no está mal, ¿ok? Si por ejemplo este está machacando un agresivo, al menos el Paladín tiene herramientas de curación.
Un match agresivo que necesita sacarlo una vez, un 4-4 tampoco está mal, a tiempo, simplemente para aguantar, para sustentar, ¿no? Lo cual no está nada mal, ¿ok? Interesante sin más, no la veo una carta mala, y vuelvo, repito, va a depender si el paladín control funciona. De lo contrario, un mazo tempo y agresivo no quiere estar. Así es así. El espíritu de la tigresa, muy interesante esta carta. Es el espíritu, obviamente, es un 4 maná 0-3, lo cual no me gusta el que sea 4 maná. A ver, los espíritus no soy muy amante, pero y mientras más caro sea, menos todavía, porque vas a hacer esta carta, vas a hacer un 9 maná, básicamente, un 7 maná, porque necesitas combinar otras cartas con esto para sacarle valor, ¿no? La carta en sí sola no es nada, ¿no? Sigilo durante un turno. Después de que lance un hechizo, lo interesante es que después, ¿no? Invoca un tigre con estadísticas iguales a su coste. Por lo tanto, también va a... Este es el único espíritu, y fíjense lo que voy a decir, me voy a rayar literalmente con eso. Pero me da la sensación que este es el espíritu que posiblemente vea juego. Me estoy rayando, estoy siendo muy conciso, me estoy arriesgando muchísimo a decirlo. Creo que ninguno va a ver juego en general, al principio se va a probar, lo típico. Pero este espíritu quizá lo vea juego solo y sí funciona un paladín control. Porque esta carta me da una breve sensación, por ejemplo, combina muchísimo con la carta del Shrink, el de 5 maná 1-1, perdón, 5 de maná, que convierte a todos los esbirros 1-1, ataque y defensa. Porque puedes sacarle provecho al espíritu, ya no te queda un 0-3, tradeas un esbirro tocho o uno de los esbirros que tenga el contrario, por lo tanto les sacas valor al espíritu, y es que además te permite tener iniciativa en mesa con el 5-5, ¿se dan cuenta? Con un llamamiento de las armas tiene muchísimo valor, porque lanza el hechizo, con el llamamiento de las armas saca los 2-3 esbirros de coste bajo, que puede ser un Arafasaki y demás, y además te invoca una bestia 5-5, lo cual tiene relación porque tiene buenos hechizos de coste 5 el paladín. Tiene una buena curva en ese sentido de control, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, tiene un turno 4 de parada que no te sirve para nada, ¿no? No sé, hay que ver, ¿no? También puedes usar, por ejemplo, supongamos que un mazo de control, un mazo contra un mazo agro, muchos esbirritos, un zoo, usas consagración, puedes limpiar algo de mesa. Y además te va a sacar un 4-4, un tigre 4-4, que posiblemente él tenga que verse obligado a tradear para que tú no tengas la iniciativa. Interesante sin más, ¿ok? Puede ver juego, sinceramente, aunque no soy muy amante de los estilos. La única carta que no me ha parecido de control es el nuevo contendiente. Se ha hablado mucho de esta carta, pero a mí ya he visto incluso en estadísticas, no me ha parecido del todo bueno. Nuevo contendiente, 7 de maná. Descubre un hechizo de coste 6, lo bueno es que descubre, tú eliges si lo invoca con provocar y escudo divino. En general el pool de cartas hoy por hoy, de cartas de coste 6, sí te puede sacar un caer, pero la probabilidad es muy baja. De hecho, la probabilidad más alta es que te salga de paladín. Y de paladín, por ejemplo, tenemos a Tarín, es muy probable que salga Tarín. Tarín es un 3-7 provocar, que es malísimo, y con escudo divino. Ha pagado 7 de mana por 3-7 de mana de escudo divino y provocar, es malo, así de sencillo. Si que la carta valiera 6 de mana, vale la pena, entre comillas, pero un 7 de mana cuesta mucho, ¿no? Por 7 de mana prefiero jugar un esbirro que cueste 7, así de sencillo. ¿Me explico? No lo sé, no lo veo nada claro. Prefiero tener el propio Tarín en mi mano, o en mi deck, ¿no? En mi mazo, ¿no? Esta sí no la veo muy clara del todo. No hay buen pool de cartas. Sí, el jugo divino buenísimo, sí, pero un provocar, no sé, tampoco es muy bueno. Ya veremos. Sacerdote. No sé para quién va muy el sacerdote. Primero separaremos el horror de tumba, que es una especie gigante. Provocar cuesta 7-8, 12 de maná, pero obviamente va a costar menos por cada hechizo que hayas lanzado en esta partida. Esta carta no es que sea mala, porque puedes sacarla barata. Va para un mazo más de control. El problema es que no hay un mazo como tal de sacerdote control, ¿no? El mazo control, entre comillas, lindo que hay de sacerdote es el Big. Y un Big no quiere esta carta. Quiere el Arta, quiere el Cera y demás. Y esta no le sirve de nada. O quiere... se me olvidó. La de 9 maná 4-8 que tiene roba vida, provocar y último aliento.
Se me olvidó cómo se llama. La estatua de obsidiana. Prefiero esa carta que esta. Si es sencillo, no le veo juego en ninguna carta, en ningún mazo ahorita, ¿no? Muy interesante, voy a juntar las otras dos porque este espíritu sí lo veo muy bueno. ¿Ok? Se da para muchos combos. De hecho, si un espíritu es de 1 de maná 0-3, me parece bien porque es bajo de maná, te da mucha posibilidad de combo. Solamente te cuesta 1 de maná. Muy interesante. Sigilo durante un turno. Después de que muera un esbirro amistoso, mete una copia de coste 1 en tu mazo. Coste 1, ¿no? Es muy interesante. O sea que el esbirro muere con todas sus estadísticas, pero el coste 1. Y la legendaria, ya voy a hablar de las dos juntas. Este debe ser el Loa, supongo. Bowon Sandy, no sé cómo se pronuncia, el muerto, ¿no? 7 mana 7-7, lo cual estadística no está del todo mal. Grito de batalla, roba esbirros de coste 1 de tu mazo hasta que tu mano esté llena. Hasta que tu mazo te llene. Mano te llena. Muy muy interesante porque te da mucha capacidad de robo. Jugar los espíritus previos. Lo que pasa es que el espíritu, por ejemplo, el combo más interesante es que, por ejemplo, usar con un Arthas, tener un Arthas antes, en mesa tiene que haber sobrevivido, jugar el espíritu, tradear el Arthas, que muera, va el Arthas al mazo, 1 de maná y después lo robas con esto. Cosas así. Interesantes sin más. Tú no quieres, por ejemplo, las esbirros de coste barato por 1 de maná más allá de todo porque no le estás sacando tanto valor. No sé, da para mucha cabida. Lo que pasa es que ahorita no hay un mazo en cuanto a esto, no hay un mazo. Pero sin duda alguna genera muchísimo combo, muchísima sinergia entre las dos. Pero muy interesante entender que es algo muy lento, ¿no? Porque para sacar el espíritu tienes que tener ya el esbirro, ¿ok? Que haya sobrevivido. Un esbirro de coste alto. Jugar después el espíritu, tradear que muera. Me explico, tiene que después morir para sacar para meterlo en el mazo por 1 de maná. Sí, muy interesante, sí. ¿Cuántas veces le sacará valor a eso? Quizás un solo esbirro, ¿no? Porque el espíritu este después va a morir. Después que no esté sigilo o algo así. Lo van a tradear fácil, ¿no? A lo mucho meterás un esbirro, pero tiene que haber sobrevivido, ¿no? Y después jugar esta carta. ¿Y cuántos esbirros coste 1 sacarás? ¿1? ¿2? No lo sé. Se nota muchísimo. La gente, lo típico que siempre digo, ¿no? La gente le saca muchísimo a las cartas. Pero en el juego, en la práctica, al final, cuando me pongo a ver una partida, esto no se va a dar. Esto no va a ocurrir tanto como lo imaginamos, ¿no? Entonces siempre tendemos a sacarle el máximo valor a una carta, cuando en práctica es una mierda, así de sencillo. Entonces no lo veo tanto de claro. Tiene mucho potencial, pero en la práctica no creo que se le saque mucho valor, ¿no? Del pícaro hay un par de cartas que me llaman mucho la atención, ¿no? Ya hemos hablado de estas dos, vamos a hablar del espíritu de salto. Equipo de asalto, perdón. No sé dónde está eso. Muy interesante. Roba 2 piratas de tu mazo, combo y un arma. O sea, puede tener capacidad. A ver, si no le sacas el combo, robar 2 cartas y específicas de tu mazo por 3 manas es muy bueno. Y además que son piratas. Obviamente esto va para hacia mazo de pirata. Hay que ver, muy importante, si va a funcionar el pícaro pirata. Los pícaros piratas son agresivos, ¿no? Tiene que sacar piratas agresivos que funcionen. De lo contrario, los únicos piratas prácticamente que hay en el juego son los comunes, regulares, y eso no va a ser suficiente, ¿eh? Sacar un pirata de pícaro, barato, que pueda haber cabida, ¿ok? Si es así, esta va a haber mucho juego y el equipo de asalto es una cartaza. O sea, como cartaza es muy bueno. Porque además se te permite robar un arma muy interesante. Robar 3 cartas con 3 de maná. Muy, muy top. Interesante. Gran el tiburón. Me ha llamado mucho la atención. Es que el diseño es arrechísimo, como decimos en mi país. El diseño es muy, muy bueno. Y sobre todo lo que más me encanta de esta carta es que el efecto es único, el primera vez algo único en el Hearthstone, ¿no? Gran el tiburón. No sé si funcionaría como un Loa, pero no creo. Grito de batalla. Devora a un esbirro de tu mazo y obtiene sus estadísticas. Muy interesante. O sea, lo come
lo mata, desaparece como un rastrear, entre comillas, pero el último aliento lo añade a tu mano. Quiero que entiendas que literalmente el efecto es último aliento, roba un esbirro de tu mazo. Eso. Y que además va a obtener sus estadísticas. Eso básicamente es eso, ¿ok? Solamente que es escrito de manera distinta. Lo cual, robar una carta específica tiene un relativo buen valor, un valor de 1,5. Que lo van a entender mucho más con un vídeo que voy a subir el día de hoy, de dándole valor a las cartas, como le damos valor a las cartas. Pero básicamente una carta que tiene, para sacarle valor y que valga la redundancia, que tenga algo de valor, tiene que ser una que te comas un esbirro de 2 o 3 de maná para que tenga algo de valor. Esta carta tiene muchísima relación con el espíritu porque te puedes comer 2 cartas. O sea, tiene muchísimo combo con el espíritu, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto es muy lento. Cuando un mazo agro, es que te va a aniquilar. No lo sé, es que mola mucho, el diseño mola mucho. Si funciona un deck muy defensivo, va a funcionar quizás. Pero es que no lo sé. No sé, un mazo agro vas a sufrir mucho, ¿me explico? Pícaro no tiene... Y ustedes me dirán, ¿has dicho que el espíritu de paladín sí va a funcionar y todo eso? Y una carta más cara y todo eso. Y este no. ¿Por qué este no? Porque es la típica pregunta. El paladín tiene múltiples herramientas de curación. Pícaro nunca ha tenido y no creo que vaya a tener eso aguante de curación. Paladín está diseñado, tiene cartas de diseño para aguantar y el pícaro no, así es así. Paladín puede aguantar mazos de agresivos, pero esto no. Esto es muy lento y además que no te otorga nada. El del paladín te está otorgando al menos 5/5 en mesa. Esto te está dando a la mesa, sí, pero el paladín está limpiando, esto no está limpiando nada. Así es así. No lo sé. Llamativo, pero sin más. Chamán ha salido el séptimo, una legendaria. Cada vez que lanza un hechizo, un esbirro también afecta a los esbirros adyacentes. Tiene muchísimos combos, ¿no? Lo que pasa es que 3 de mana 1, 3 es cutre. No le veo juego en ningún mazo, sinceramente. El combo más común es que con el Hex, con la maldición, conviertes 3 ranas de una vez. Del contrario, sí, pero básicamente es una carta no de 3 de maná, es una carta de 7 de maná, una carta de 6 de maná, ¿no? Da para muchísimos combos, pero es muy situacional, porque incluso con la rana tiene que el oponente tener el esbirro en contrario, tienes que tú tener el hechizo, esta carta en mazo, en la mano. Es 3 maná, 1-3, es cutre, me explico. Creo que simplemente la legendaria que salió, que lanza hechizos 2 veces, es muchísimo mejor por eso, ¿no? Del Bru han sacado muchísimas cartas, y voy a nombrarlas todas de una. Estas 3 las vimos, y estas 4 están todas relacionadas, ¿no? Que no sé en qué va a haber juego, ¿no? Vamos a hablar todas, ¿no? Primero por la mágica, ¿no? Por el hechizo. Chillido. 1 de maná. Descarta tu carta de coste más bajo. Muy interesante. Es una nueva dinámica. Descartar la carta de coste más bajo. Inflige 2 de daño a todos los enemigos. En un área, por 1 de maná, 2 de daño a todo. Lo cual, muy interesante. Lo que pasa es que el descarte nunca ha funcionado del todo de cárcel. O sea, duele muchísimo el descarte. Lo bueno de este descarte es que la carta de coste más bajo. O sea, por ejemplo, si tú quieres Bután, nunca te la vas a descartar. Muy interesante. No sé, hay que probar este tipo de cartas, ¿no? La suma sacerdotisa, la legendaria, 4 de mana, 3-4. Provoca robo de vida, muy interesante, tiene un buen efecto. Cuando la descartas, añade 2 copias suyas a tu mano. Esto es muy interesante, porque funciona si la descartas. Pero significa que no tienes, para descartarla, tienes que no tener cartas menores a 4 de maná. Mazo de control totalmente que descarta esta carta. No lo sé, ¿no? No sé si todo esto... todo el mundo se imagina, vuelvo a repito, se imagina la mejor escenario, ¿no? Que descarte esta carta, tiene 2 de estas, múltiples sacerdotisas, pero en la práctica lo voy a ver poco. Y estoy seguro que no va a funcionar. Se va a probar, pero no creo que funcione, ¿no? Troll.
Terrible imprudente. Provocar grito de batalla. Descarta tu carta de coste más bajo. Es un 2 de maná 2/6, lo cual estadística ha aumentado. Y sin embargo tampoco es una gran cartaza, ¿no? 2 de maná 2/6 que descarta una carta tampoco es una gran carta, ¿no? Porque por ejemplo estamos viendo de que, por ejemplo, descartar la carta de coste más bajo puede ser un Defile, ¿no? Un profanar es una cartaza que no quieres descartar. ¿Me explico? Porque ningún matchup quiere descartar profanar. No lo sé. No lo veo muy claro. Y la aceleradora de las almas es lo que hace que toda esta estrategia valga la pena, ¿no? 6 de maná 6/6. Interesante. Grito de batalla. Añade a tu mano 3 cartas aleatorias que hayas descartado. O sea, estas cartas volverán. Hay que verlo en juego, ¿ok? Es que hay que verlo en juego y no quiero rayarme con esta estrategia. Para mí, en la práctica no va a funcionar del todo, pero la probaremos. Porque el tema de descartar mucho ha dolido muchísimo. No sé, lo bueno es que ahora controlas la carta que descarta. Y eso es lo que hace que quizás vea mucho más juego el tema de descarta. Lo cual me mola muchísimo, me encanta muchísimo. No sé, va a ser muy chévere eso. De Warrior, de Guerrero, 2 cartas nuevas en metalero, 6 de maná. Invoca a un esbirro aleatorio con un coste igual a tu armadura, un máximo de 10. Básicamente el mismo efecto del Geocultor. La de 8 de maná 4/8 que invoca a un esbirro por turno por la armadura que tengas. El problema es que esta carta de coste par, por lo tanto, si fuera impar se metería 100%. En cambio esto funcionaría con guerrero control, y el guerrero control no es de tener mucha armadura. Y si es de meter esto, para eso mete el Geocultor. El Geocultor se ha visto muy bien, ¿no? Así que sin duda alguna esta carta no la veo del todo. No la veo. No es que sea mala del todo, pero no la veo en ninguna arquitectura. 3 maná 3/2, grito de batalla. Si hay un dragón en tu mano, descubre un esbirro enemigo dañado. Destruye un esbirro enemigo dañado. El efecto es muy bueno. Te deja un 3/2 en mesa. Tiene que tener dañado, por lo tanto es una precondición que bueno, ahí. Pero sobre todo va a funcionar si hay dragones en el meta. ¿Hay dragones? No. ¿No han sacado dragones? No. Por lo tanto esta carta quizá para un meta posible futuro se pueda ver. De lo contrario, no lo veo. Comunes no han sacado mucho, solamente hemos hablado de una sola, creo. Sí, vamos a hablar de las otras 7. Para culminar, ¿no? Que este vídeo lleva casi por la media hora. Las comunes, revendedora de entradas. Arrasar, roba 2 cartas. 4 maná 5/3. Tiene que sobrevivir con 3 de salud. Muy mala. Esto es para relleno. Gnomo, 2 maná 1/4. Grito de batalla. Si tu oponente tiene 2 esbirros más o tiene más 1 de ataque, básicamente es un provocar. Tiene un provocar. Provocar 2/4 de maná. 2/4 con 2 de maná. Está bien. Es la típica carta común que nadie ve, que posiblemente se meta en todos los mazos. Es el típico trepador de alquitrán, si lo ven de esa manera. Muy interesante esta carta. Es muy buena. La veo jugable en muchísimo mazo control. Para rellenar, que te hace falta. Muy interesante. Si alguien se metía en la Fasake, se metió y muchísimo en el meta el trepador, que es muy buena. Esta carta puede entrar totalmente, ¿ok? 9 maná, una bestia, la legendaria. Muy interesante, ha generado muchísimos high, ¿no? Ondos taca, embestir, arrasar, por lo tanto, entra, embestir, ataca ese turno, y si arrasas, activa el efecto. 9 maná 7/7, bestia, invoca una bestia de tu mano. El efecto puede ser directo, sí. Eso tiene muchísimo combo. El combo más común, o el mazo más común que se ve, es el cazador actual de Último Aliento, el tier 1, ¿no? Lo que pasa es que esta carta, por ejemplo, me lleva muchísimo a pensar en 9 maná, muy cara, pero me lleva muchísimo a pensar es que ¿por qué meterías esto por encima de la legendaria del cazador? Se me olvidó el nombre, el dinosaurio, Krull, ¿no? ¿No se llama Krull? Me olvidó el nombre de la legendaria, increíble. Veo Krull muchísimo mejor. Va a la cara, es un 8/8, ¿me explico?
Y el efecto, creo que la bestia es situacional. Tampoco tiene tantas bestias el cazador último aliento, ¿no? No lo sé, no lo veo del todo. Da para mucho, se va a probar, pero no lo veo del todo. En fin, pollo Gurubashi, arrasar o tiene masivo de ataque, relleno total. El Acuador es la carta que comentaba que del mago que pueda tener mucha sinergia. Grito de batalla 2 de mana 2-1. La próxima vez que use tu poder de héroe este turno costará 0. Un turno de poder de héroe gratis por 2 de mana 2-1. El problema es par. Por lo tanto, un mago impar no se puede usar. Entonces, quizá en un mago de control con esta carta, lo que pasa es, ¿por qué meterías esto por encima de Orador del Sino? ¿Por qué querrías usar el poder de héroe, no? No la veo del todo, ¿no? Maestro de Bestia Indomable. 3 de mana, 3-4. Escuchen bien esta carta. Esta carta me da mucha preocupación, sinceramente. Es la típica carta que hay que verla en práctica. Pero si funciona, va a ser un desmadre, como decimos en mi país, ¿no? Porque se puede mucho descontrolar. 3 mana, 3-4, lo cual de estadística está bien. Cada vez que robas una bestia, le otorga +2/+2. Mucho, no sé. A ver, es una buena carta. 3 mana, 3-4. No sé, tienes que robar la bestia, pero si la bestia es de coste 4 o de un buen turno de tempo, puede ser un monstruo, ¿me explico? No lo sé. Esta carta hay que verla en práctica, pero es muy buena. De que es muy buena, es muy buena. ¿Ok? Y la de la legendaria neutral, creo que no sé, no, son como 4 legendarias neutrales, en fin. Último aliento acá, el cazador de almas. Último aliento mete una sangre corrupta en el mazo de cada jugador, ¿Qué es una sangre corrupta? Esta carta. Déjame ver. La sangre corrupta es este hechizo. Se castea, o sea, cuando la robas, es decir, se activa. Que recibes 3 de daño y mete 2. Después tú robas, o sea, como una araña de estas de Faldurei, lo típico, ¿no? Que no es que te quita el robo, ¿eh? Luego robas y además metes 2 copias de esta carta en tu deck. O sea que sigues directamente robando estas corrupciones, por decirlo, corruptas, sangre corrupta, ¿no? El problema de esta carta, esta era la carta simplemente para relleno de legendario. Sinceramente, un 10 de mana 9-6 es malísimo. De estadística es malísimo. Y el efecto es malo, porque es para los dos. 3 de mana, 3 de daño tampoco es que es horrible. O sea, no la veo nada. Esta es típica de legendaria. La carta me así es así. Bueno, amigos, eso ha sido por todo por el día de hoy. Me he quedado casi que ronco. Me siento pálido, porque he parado sin cesar de hablar junto con el otro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este review. Muy importante notificar que voy a hacer una colaboración con otros youtubers hablando sobre todo de toda la expansión en general. Pocos días después de que salgan todas las cartas, que sea 1 o 2 días después. Dejaré más detalles en la descripción o en los próximos vídeos cuando tenga la fecha exacta, ¿ok? Espero que hayan disfrutado el día de hoy el vídeo. Que pasen una linda semana. Chau, chau.